Tercer bloque de sesión abierta, está con nosotros el diputado Carlos Molina del bloque del Frente Cívico y Social Cambiemos. Él es representante del PRO de Catamarca. Muy buenas noches, gracias por visitarnos, Carlos. No, por favor, gracias a ustedes, Marcelo. ¿Qué tal? Bueno, se ha originado como una suerte de ida y vuelta, de polémica, que forma parte, de alguna manera, siempre de lo que se denomina el folclore en la política, sobre todo en la política local. Y tiene que ver con los fondos nacionales que llegan a Catamarca o que dejan de llegar, depende del punto de vista. Según el gobierno provincial, lo que llega de partida es bastante menos que lo que llegaba antes, una visión diferente tienen la oposición provincial. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes respecto a este tema? Yo creo que hay que hacer dos análisis, básicamente. Uno es de que siempre hay que defender los intereses provinciales. Es decir, tenemos una concepción federal desde siempre, entonces, defender los intereses de las provincias son elementos fundamentales. Lo que yo he dicho es que creo que estamos saliendo de una larga amnesia federal de muchos gobernadores peronistas, que en los últimos 12 o 15 años no han defendido los intereses provinciales de la manera que lo tendrían que haber hecho. El caso más claro y concreto es que en el 2009, cuando se terminan los fondos de pensiones privados y pasan a ser estatales, ese 15% que se retenía de la coparticipación, solamente Schiaretti y Rodríguez Sá en San Luis, con el gobernador de Santa Fe, el socialista, hicieron un planteo de fondo, digamos, en el tema de la recuperación de esos fondos. Pero no así el resto de los gobernadores. Y dejaron pasar muchos temas que hacen a los acuerdos federales, que no son temas ideológicos ni de partidos, sino son temas de intereses de las provincias que venimos peleando hace mucho tiempo con la nación. Y hoy está, digamos, en boga el tema del fondo del conurbano. Pero miren, claramente, en agosto del 2015, el gobierno nacional estaba en una situación económica muy complicada, el gobierno de Cristina Kirchner, y dejó de girar los fondos que, por ejemplo, para vivienda tenían que venir a Catamarca, y en el presupuesto del 2015 y del 2014 se había puesto los fondos para el dique del Bolsón que no se usaron ni se hicieron en ese momento, y que hoy el gobierno nacional está terminándolo prácticamente el dique del Bolsón, está en un avance de más del 85%. Después va a venir otra etapa que es justamente todo el tema del riego para recuperar 4.000 hectáreas del este y poderlas poner en valor. Nosotros desde el gobierno nacional estamos ayudando al gobierno provincial de manera sistemática, digamos, no tan solo con viviendas, sino con rutas, con ayudas en los momentos claves, digamos. Producción ha recibido mucho dinero para los momentos claves cuando hubo daños de la cosecha en Gualfín, en Fiambalá, en Tinogasta. Y también es cierto de que ese proceso de que el gobierno del 2015 había dejado de mandarle dinero a Catamarca, el gobierno nacional lo está completando, digamos, y se está rindiendo cuenta de algunos temas. Lo que aducen algunos por supuesto, por ejemplo, te pongo otro tema que fue polémica y lo planteó el secretario de Seguridad de ANE, que no se le había mandado los fondos de los presos federales, digamos, cuando ya se habían mandado los fondos del 2013, 2014 y 2015 que se estaban debiendo. Entonces, está bien, estamos en época electoral, estamos discutiendo el presupuesto 2018, entonces estas polémicas se dan. Ahora, quiero ser claro también que como catamarqueño y desde Cambiemos vamos a defender las obras que son fundamentales, digamos, que creemos que son fundamentales para Catamarca. Uno de los casos concretos es la segunda etapa del acueducto Pirquita-Catamarca, que si no la terminamos, digamos, no sirve de nada la primera etapa que hemos hecho, que tenemos que terminar de solucionar los problemas de agua del norte de la ciudad. O con un proyecto bien hecho, que sé que tiene algunos problemas el proyecto, pero que hay que analizarlo, pero porque lo necesitamos, la línea de 500.000 para cerrar el anillo del oeste, que nos permita desarrollar los polos productivos, sobre todo de minería, de litio que se está haciendo, y además de poder sacar la energía que se genere, digamos, a través de energías limpias, como la energía solar. Caso concreto, frente de Sijan se está poniendo hoy día una planta de energía solar. Entonces, estos son temas que a los que habría que agregarle el caso concreto en Recreo, digamos, de tener el puerto seco, mal llamado puerto seco, porque en realidad es una estación de transferencia de carga, digamos, para poder subir al tren y bajar los costos de producción para poderlo llevar, digamos, a los mercados más importantes del país.
Y por supuesto que todo esto se enmarca dentro de este esquema del Plan Belgrano, que va a necesitar mucho más inversiones que seguramente que las que hoy se están haciendo, porque necesitamos equilibrar, digamos, las inversiones que hay en las provincias del centro del país, como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y mejorar las del norte, porque nosotros también queremos que cada uno de los catamarqueños tenga las mismas formas de vida y la misma calidad de vida que tienen los porteños hoy día o los cordobeses. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que hacer, en vez de pelearnos y de criticarnos, tenemos que tirar todos juntos para ponernos de acuerdo cuáles son los programas que necesita la provincia para los próximos 20 años y ahí tirar y gestionar juntos con la nación para que esos programas vengan para la provincia y poderlos sacar adelante, que nos permita tener una mayor inversión, digamos, para poder generar empleo genuino en la provincia. Y hay datos que son interesantes. Por ejemplo, hace poquito el INDEC ha dado el dato. En el último año hay 65.000 empleos privados nuevos. Y quien encabeza la lista de eso es Catamarca, con el 7,6% en el crecimiento. Después La Rioja con el 7,1%, después sigue Santiago con el 5,5%. Y hay una reactivación económica que se está viendo. De los 15 indicadores primordiales, 12 han crecido fuertemente. Pero también hay otros sectores que están cerrando, por ejemplo, la industrial, cierran fábricas y hay... Pero así como cierran algunas que se van adaptando, otras abren. Es decir, cierran algunas que no están modernizadas y hay otras que sí lo están, o nuevas que se abren, si no hubiera crecido el empleo privado de la manera que ha crecido, digamos. Quizás haya crecido en el sector servicios, por ahí, o comercio. No necesariamente el servicio. Ha crecido en el sector productivo y hay inversiones importantes que se van a realizar. Y hay otras que las pequeñas pymes son las que generan más empleo, digamos, y esto es a donde hay que trabajar. Y también la Nación ha tenido una fuerte injerencia a través de la Gerencia de Empleo para sostener, digamos, una ayuda importante, sobre todo a los más jóvenes, digamos, hasta que encuentren su primer empleo. Pero yo le bajaría el tono, digamos, a la polémica, y yo diría, está bien que la gobernadora y algunos funcionarios pidan más de lo que hoy se les está dando. Todos aspiramos a que Catamarca tenga más. ¿Hay un modo, digo, de comprobar cuánto es el dinero efectivamente que está enviando Nación a la provincia? Por supuesto, en cada una de las áreas están los presupuestos. Pero que se publicite, que la gente vea y sepa. Sí, por supuesto, yo muchas veces lo he aclarado a esto. Y además tenemos que tener un trabajo claro, porque la gobernadora, por ejemplo, ayer inauguró una escuela que se hizo el mejoramiento con fondos nacionales y ella lo reconoció, porque dice, así como pido, también reconozco. Sí. Bueno, está bien, estamos en época de campaña, yo creo que por ahí estas cosas, está bien que la provincia, a través del presupuesto y de sus legisladores, intente de que tengamos más. Pero también tenemos que rendir cuenta específicamente de los fondos que nos han llegado para poder tener los nuevos, y lo otro que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en un plan productivo a largo plazo y ver cuáles son las obras necesarias urgentes para la provincia y gestionarlas juntas para poderlas tener en la provincia, porque, a ver, las casas, como decía el ministro del Interior Frigerio, como muchas veces lo dice el presidente Macri, o todas las obras que se hacen, en el fondo son de todos, porque son con los impuestos que pagamos todos los argentinos. Entonces, no es del gobierno de turno, es lo que necesitamos para mejorarle la vida a los catamarqueños y, por supuesto, a los argentinos. Respecto al proyecto de presupuesto que se estudia en el Congreso, la información que más o menos se conoce es que Catamarca ha quedado dentro de las provincias del norte un poco relegada, salvo la provincia de La Rioja está con, digamos... Sí, un poco menos. Un poco menos. De todas maneras, esa sería una parte de la pregunta. La otra es... Realmente a veces poco importa lo que dice el presupuesto porque se lo respeta tampoco, y quiero ir sobre la mega obra de Potrero del Clavillo que se viene presupuestando desde el 2011, creo. También se presupuestó para este año, ya cuando vino Frigerio dijo que se va a licitar el año que viene, no se sabe bien. Digo, ahí hay un problema concreto en Tucumán, digamos, que tienen que sacar una parte de las tierras, digamos, donde van a estar los diques, que está en un parque, digamos, protegido. Entonces, si eso no se hace, no se puede licitar. Digo, de todas maneras, estaba incluido en el presupuesto 2017. Sí, por supuesto, pero hay obras que no están en el presupuesto que van a tener financiamiento internacional, porque son obras a largo plazo, digamos, que no los puede pagar una generación, digamos, tenemos que pagar en un largo periodo para poderlo amortizar. Pero yo creo que la tarea que tenemos en cuanto a lo que vos planteabas es cierto. Hemos venido acostumbrados a presupuestos sobrevaluados, a donde se incluían obras que después no se hacían.
El caso del dique El Bolsón es uno, ¿viste? Estuvo varios años y no se pudo avanzar. Y hoy se lo está haciendo. Entonces yo creo que en este caso el ministro y el sector, el equipo económico del gobierno ha sido muy cauteloso, ha puesto todo lo que realmente se va a poder hacer, y si tenemos más recaudación y tenemos más ingresos, seguramente vamos a avanzar en poder generar otras obras que son claves, digamos, para el norte argentino, ¿no? Pasando un poco al tema político, y a menos de un mes de las elecciones, me llamaba la atención el otro día cuando vino el ministro Frigerio, que en un poco las reuniones que se hacían, había algún dirigente del sector, digo, del Frente Cívico de Cambiemos, que le pedía ayuda para acortar distancia. Es como una visión medio pesimista, ¿no? Digo, todos los partidos mayoritarios aspiran a ganar. No, yo creo que vamos a hacer una muy buena elección, vamos a ganar muchas senadurías en la provincia, que son importantes para nosotros en esta circunstancia. Vamos a hacer una gran elección a diputados y aspiramos a ganar, digamos. Las PASO fueron una circunstancia, son las definiciones internas de los partidos, que muchas veces nosotros lo tomamos como una gran encuesta real, digamos, que se hace, pero bueno, me parece que hubo algunos cambios estratégicos que hicimos en la campaña en cuanto a nacionalizar más la campaña, y esto nos va a permitir aprovechar mucho más de lo que se está haciendo, digamos, desde el gobierno nacional, para la provincia de Catamarca y para el país en general. Hay sectores también muy divididos, ¿no? Dentro de lo que es Frente Cívico y Social Cambiemos. ¿Han logrado realmente unirse, reunirse? Sí, hoy se está trabajando en conjunto, muy bien el equipo de campaña, digamos, que está compuesto por los diferentes sectores que conforman la Alianza Cambiemos, y con muchas caras frescas nuevas, digamos, los dos candidatos a diputados provinciales que tenemos, con además las mujeres que acompañan a Eduardo Brizuela del Moral, son gente joven, nueva, renovada. En el caso de diputados provinciales, el caso de Enrique Cesarini, de Francisco Monti. Bueno, esto va a traer también aire fresco a la Cámara, va a traer que tengamos un debate distinto, y seguramente, bueno, Cecilia, que está después acá, que es la presidenta del bloque del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria, sabe que siempre estamos trabajando en una idea de construcción, en el tratar de ayudarla a la provincia, marcando nuestras diferencias, por supuesto, claras en algunos temas concretos, pero lo que tenemos que entender es que también tenemos que ver a la política de otra manera, digamos. Me parece que la ciudadanía, los hombres que todos los días salen a trabajar y que tienen que traer el pan a su casa y demás, está un poco cansado de la pelea entre los políticos, y tenemos que buscar cuáles son los puntos de acuerdo para trabajar para mejorar la vida. Se traslada eso a la legislatura, por ejemplo, ayer no han sesionado, estamos en época también de campaña, y mucha la gente, sobre todo el ciudadano, cuestiona. Cuando hay elecciones, no hay sesiones. No, pero en general hay. Ayer fue una circunstancia, digamos, muy especial, digamos, que teníamos que ver 2 o 3 temas para ponernos de acuerdo en la labor parlamentaria, que seguramente el miércoles que viene vamos a tener sesión. Pero además se sigue trabajando en las comisiones, digamos, hay muchos temas que están en comisiones que para poderlos llevar al recinto tenemos que tener la aprobación en la comisión, para no tener sesiones larguísimas y eternas discutiendo abajo si no nos ponemos de acuerdo, digamos, en las comisiones. En lo que fueron las pasos del Frente Cívico, digamos que había un sector, sobre todo el radicalismo, digamos, que se enfrentaba a lo que se puede llamar el oficialismo partidario que representaba Eduardo Brizuela del Moral, estuvieron un poco molestos, lo manifestaron durante la campaña, y los invitados que hemos tenido aquí también, respecto del gobierno nacional había hecho una bajada de línea, llamando a votar por un sector en particular, el de Eduardo Brizuela del Moral y todos los candidatos que estaban alineados. ¿Esto fue un error estratégico? ¿No debería haber habido una prescindencia en todo caso? No, porque había hombres del PRO trabajando en ese esquema, digamos, entonces tiene que haber una compenetración fuerte, digamos, de parte del gobierno nacional, y además porque el gobierno nacional creía que ese era el esquema que había que trabajar en las pasos. Seguramente también nos dimos cuenta de que el volumen, digamos, era distinto, y que hubo un sector de la sociedad que planteó la necesidad de un cambio dentro de la alianza, y bueno, en este camino tenemos que visualizar para el futuro, porque yo creo que en el Frente Cívico Social Cambiemos se está dando una renovación también fuerte hoy día, y que la vamos a visualizar en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Se está terminando una etapa de hombres que han dado mucho por la provincia, pero que viene un equipo nuevo de gente con una visión probablemente más dinámica y de menos confrontación, digamos,
de buscar las políticas públicas en conjunto que le permitan a la provincia desarrollarse y depender mucho menos de la nación, que es hoy uno de los temas por los cuales estamos hablando. Porque también es cierto que a la provincia le queda muy poco margen, digamos, para las inversiones desde el punto de vista provincial para avanzar en obras. Hoy son mínimas las inversiones que hace propia la provincia desde su presupuesto y estamos dependiendo muchísimo del gobierno nacional. Entonces esto lo tenemos que analizar con alguna claridad para ver cómo generamos mayores recursos en la provincia y de esta manera también tener la posibilidad desde el presupuesto provincial de desarrollar obras que necesitamos, ¿no? La última consulta, al menos de mi parte, y tiene que ver con el tema de la obra pública. Mucho de la reactivación que se ve en la economía se debe precisamente al impulso que ha dado el gobierno nacional a la obra pública, pero esto ha tenido su costo, sobre todo desde el visto de la ortodoxia económica, la que abreva, digamos, ideológicamente muchos de los economistas que están al frente del gobierno nacional, y que es el agrandamiento, el incremento sostenido del déficit fiscal, que sin duda va a tener que achicarse el año que viene. Esto puede repercutir notablemente en el tema de la obra pública. Sí, yo creo que la obra pública en general, la más necesaria para el país y además la que está dentro del esquema que planteó el presidente de prioridades, que es el tema de tener el 100% de agua potable y el 75% de cloacas en el país. Eso, la mayoría es con financiamiento internacional a largo plazo, que no va a sufrir esas restricciones que puede tenerse. Pero también hay que entender que el país se encontró en un momento de crisis muy fuerte y muchos hablan de neoliberalismo, hablan de liberalismo, y la verdad que hoy, si yo les podría decir que el presidente está aplicando recetas más bien keynesianas, digamos, es decir, de un fuerte impulso de la obra pública para generar el despegue del empleo, pero también esperando que las inversiones, en la medida que el país vaya encontrando un camino de mayor tranquilidad y de un nivel de aceptación, digamos, de que se pueden producir inversiones a largo plazo sin que se cambien las reglas de juego, digamos, el país va a ir creciendo. Yo hace un rato escuchaba en alguna de las entrevistas que se hacían, digamos, hablaba de la democracia, menor democracia, mayor democracia. Yo creo que la democracia, digamos, es el votar, el de quién gana, porque hay una mayor cantidad de gente, digamos, que decide por un sector. Pero lo que hay que consolidar es la república, digamos, que es la división de poderes, digamos. Claro. Entonces, cuando tengamos los poderes bien divididos, digamos, que el legislativo decida sobre las leyes sin mucha injerencia del ejecutivo, y a su vez que la justicia actúe libremente, cuando esto se vaya consolidando vamos a tener un país mucho más serio para las inversiones en el futuro. Y ojo, ¿no? Porque yo escucho por ahí las críticas de que hoy juzgan a un ministro, después a un sindicalista y demás. Y esta justicia no la puso Macri, digamos. La justicia que está trabajando en Comodoro Pi es una justicia que viene de antes. Así que no puede, de Cavallo también, no pueden decirle hoy que esos son jueces adictos al gobierno nacional, ¿no? Muy bien, te agradecemos, Carlos, la visita a Sesión Abierta. Les agradezco a ustedes. Vamos a un separador y ya está la columna del profe Jorge Pérez.